pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos, a la comunidad latinoamericana y cirujanos hepatobiliares que se están conectando hoy día. Tengo el gusto de darles bienvenida a nuestro segundo simposio enteramente en español, organizado por la AHPBA a través del Comité de Relaciones Internacionales o International Relations Committee. Hoy día el tema a discutir va a ser la actualización del manejo de quistes mucinosos de páncreas. Tenemos un panel muy distinguido y tengo el placer que la doctora Gabriel del Ángel Millán del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición va a ser mi comoderadora en este panel. Por Ah, gastro. Ya. voy a un par de anuncios, si me permite. ¿Algún doctor en particular? No, cualquiera, porque lo que necesito es que te mejoren las plaquetas. Sí. Y Alguien a que ver, pueda, me hicieron una ecografía. para Wilder, estamos escuchando. Quería anunciar las oportunidades que tenemos para la comunidad latina que se sucede recurrentemente, anualmente, a través de la Sociedad Americana de Américas de Hepatopancreato Biliar. El Travel Grant, que es un Travel Grant que es para miembros con menos de 5 años en la sociedad para participar en el meeting anual. Este es un premio de $2,000 y sirve también, cubre el registro para los gastos de viaje para el meeting. El deadline para aplicar a eso es en octubre 4. Los invito a que se registren todos aquellos que quieran o necesiten apoyo para participar en el website de la HPBA. Tenemos también, ya está abierto el abstract deadline para presentar trabajos. Esto es, el deadline para el registro es en octubre 4, así que no esperen al último minuto. No se va a extender aparentemente este año el deadline, así que por favor envíen sus abstracts. Tenemos también una cosa que comenzamos a través de este comité el año pasado, que es el Visiting Observership Grant. Tenemos un panel de expertos y de host institutions o instituciones que nos pueden recibir en Estados Unidos, pero también en América Central y Latinoamérica, para hacer observerships, que significa venir a observar técnicas o procedimientos avanzados, ya sea de cirugía avanzada, hepatobiliar, robótica, mínimamente invasiva, etcétera. Hay el panel de expertos que ustedes pueden acceder y ver cuál de ellos cumple con los intereses o los apetitos de su curva de aprendizaje. Y la aplicación el deadline de la aplicación es en noviembre 4. Por el momento tenemos un grant al año. Estamos pensando expandir para 2 quizás el próximo año. Y son $5,000 para visitar cualquier instituciones por 10 días a 2 semanas mínimo. Y bueno, finalmente el Latin American Investigator Grant, este año es de un grant de $15,000 para apoyar a proyectos de investigación en Latinoamérica exclusivamente, para que sean desarrollados específicamente, una vez más, en América Central y Sudamérica. El deadline va a ser abierto la próxima semana y la aplicación máxima es para noviembre 4. Más o menos para estas fechas se revisan todas las aplicaciones y se anuncian informalmente a comienzos del próximo año, pero formalmente durante el meeting en Miami. Un anuncio más. Voy a invitarlos a las oportunidades que organiza este grupo en actividades humanitarias de Outreach o Outreach Mission Trips. Este año va a haber uno que se está organizando actualmente en la ciudad de Lima en octubre y las aplicaciones son abiertas. Cualquiera de ustedes en América Central, Latinoamérica que quieran organizar un Outreach Mission Trip en lo cual la HPBA apoya enviando cirujanos extranjeros que cumplan algunas de las necesidades que tengan los cirujanos localmente para enseñar y desarrollar nuevas técnicas. Por ejemplo, en Lima estamos planeando organizar el primer trasplante hepático con donante vivo, que no se realiza en este momento en Perú, y ese es el goal inicial de la misión para octubre de este año. Asimismo, se van a desarrollar las primeras cirugías hepatobiliares robóticas, si Dios quiere, toda vez que llegó la primera plataforma robótica Da Vinci a la ciudad de Lima.
Voy a parar acá de compartir y una vez más les agradezco a todos por su atención. Voy a invitar a la doctora Del Ángel, mi comoderadora hoy día, para que presente a los ponentes. Muchas gracias a la asociación por invitarme como moderadora. Vamos a comenzar con la doctora Mónica Uribe. Ella es una adscrita del Hospital de Almenara en Perú. Ella ha contribuido con múltiples investigaciones en el tema de cáncer de páncreas y cáncer de ámpula y nos va a hablar de características de alto riesgo y preocupantes en las lesiones quísticas del páncreas. Gracias, doctora. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes con todos. Se escucha un poco bajito, pero te escuchamos. Sí, voy a hablar un poco más fuerte. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. En verdad, gracias Patricio Polanco. En verdad me siento honrada de poder participar en esta charla. Eh, Espero hacer una buena introducción. Vamos a hablar de un tema muy interesante, de verdad que va cambiando conforme pasan las guías y se van haciendo revisiones cada vez más interesantes. Entonces voy a dar una pequeña introducción y vamos a hablar del siguiente tema, de IPMNs en realidad, que es lo que en la presente guía de Kioto que se publicó este año del 2024, se discutieron varios puntos, los cuales se van a discutir también en la presente charla. Yo me voy a focalizar en lo que son características de alto riesgo preocupantes o worrisome feature en IPMN. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Mónica Uribe, yo pertenezco al Servicio de Cirugía de Páncreas, Base y Retroperitoneo del Hospital Almenara, Salud, Lima, Perú. Una breve introducción. Sabemos que el IPMN es una neoplasia epitelial visible, no invasiva, productora de mucina, predominantemente papilar o raramente plana, que se origina del conducto principal o de rama secundaria del páncreas. Tiene atipia celular y arquitectónica en varios grados y se divide morfológicamente, como ya los conocemos, en IPMN de ducto principal, IPMN de rama secundaria y IPMN mixto. Como ya sabemos, la presencia o la fuerte asociación del carcinoma invasor se ve en mayor porcentaje, aproximadamente 43%, tanto en IPMN de ducto principal como IPMN mixto, a diferencia del porcentaje de 18% en IPMN de rama secundaria. En este gráfico vemos, por ejemplo, un IPMN de rama típico, en el siguiente un IPMN de ducto principal, y en el siguiente, en el de abajo, vemos un IPMN mixto, donde se ve la dilatación del ducto principal versus la dilatación de rama secundaria. Recordemos que el IPMN es la única lesión premaligna, como ya lo ha dicho el doctor Camilo en otras charlas, que nos permite detectar de forma temprana un proceso maligno y poder salvar así la vida de un paciente. En la presente charla revisaremos los high risks o las características preocupantes o las características de alto riesgo o worrisome features, que son las características preocupantes en la nueva guía de Kioto que fue publicada este año en marzo, Como estigmas de alto riesgo tenemos la ictericia obstructiva en un paciente con lesión quística de la cabeza de páncreas, el nódulo mural o componente sólido captador de contraste mayor de 5 milímetros, el conducto pancreático principal mayor de 10 milímetros, y en esta guía se agrega como estigma de alto riesgo el resultado sospechoso positivo de citología, si es que esta se realiza, ¿no? Recordemos que los estigmas de alto riesgo son equivalentes a indicaciones absolutas de cirugía, como ya se ha dicho en guías previas, o en las revisiones previas a esta guía de Kioto. Vamos a disgregar brevemente cada uno de estos estigmas de alto riesgo para ver cómo se llegaron a estas conclusiones. En cuanto a la ictericia obstructiva en un paciente con lesión quística de la cabeza de páncreas, es un síntoma raro, pero sabemos que es un fuerte predictor de displasia de alto grado y carcinoma in situ, con una sensibilidad del 75-83% y una especificidad del 61-65%. Vemos que esta característica también se puede ver en IPMNs benignos. Puede presentar ictericia obstructiva, ¿no?, en los que puede ser necesaria una operación para aliviar síntomas y para evitar la progresión a displasia de alto grado o carcinoma invasor, ¿no? No siempre la ictericia es un signo de malignidad, ¿no?, ya que puede deberse a obstrucción por compresión.
¿no? Por ejemplo, en este normograma, que más adelante seguramente lo van a mencionar, en este presente estudio donde se elaboró ese normograma para decir malignidad, en pacientes con IPMN se obtuvo un O-radio de 8.5 en pacientes que tuvieron ictericia en análisis univariados. En cuanto al nódulo mural o componente sólido captador de contraste mayor de 5 milímetros, es difícil distinguir el nódulo mural del componente sólido, porque sabemos que un nódulo es un crecimiento dentro del quiste y un componente sólido es una masa en el parénquima pancreático, que puede significar la presencia de un carcinoma invasor. Entonces, el valor del corte del tamaño de los nódulos murales para diagnosticar displasia de alto grado o carcinoma in situ sigue siendo controvertido. Por eso es que en la presente guía tenemos que un nódulo mural, más de 5, tiene una sensibilidad de 73 a 100% y una especificidad de 73 a 85%, como ya está puesto en guías anteriores. Sabemos que la presencia de nódulo mural por sí solo no tiene un alto impacto de predicción, pero si empezamos a aumentar el tamaño del nódulo y usamos el tamaño entre 5 a 10 milímetros, el O-radio va aumentando. Por ejemplo, en este caso en 2.93, y si usamos el tamaño del nódulo mayor de 10 milímetros, vamos a obtener un O-radio mayor aún, de 7.9, con 67% de probabilidad de tener carcinoma invasor o displasia de alto grado, ¿no? En cuanto al conducto pancreático principal mayor de 10 milímetros, ¿no? Por sí solo no tiene un gran impacto en la predicción de displasia de alto grado o carcinoma in situ, con un O-radio de 1.06 a 1.76. Pero se ha considerado en esta guía como high risk, ¿no? Como en guías anteriores. Esta se mantiene en realidad, ¿no? Como se demuestra, por ejemplo, en este estudio de Shimizu, donde vemos que un nódulo mayor, perdón, el ducto dilatado mayor de 10 milímetros tiene un radio de 2.73. Recordemos que la dilatación del ducto puede ser no solamente, no puede ser debido también a la presencia de mucina o por compromiso tumoral. Entonces, este se mantiene con guías anteriores en mayor de 10 milímetros. En cuanto a los resultados sospechosos o positivos de citología, según la OMS, demuestra que el riesgo absoluto de obtener displasia de alto grado, carcinoma in situ, en resultados sospechosos y positivos es del 91 al 100%, del 91 al 100% y 100% respectivamente. Este criterio es el que se ha agregado en la presente guía. Entonces, si uno tiene un resultado sospechoso, positivo, citología en los quistes, es indicación de cirugía. Pero obviamente esto va a depender de la experiencia del citólogo de cada centro. No todos tenemos un citólogo en cada centro hospitalario. Va a depender también de su experiencia. Entonces, ante un resultado sospechoso, si el paciente es quirúrgico o operable, se debe considerar como positivo. Si tenemos un paciente que quizá va a requerir prehabilitación, podemos dar la opción de biopsiar nuevamente al paciente. En cuanto a los worrisome picture o rasgos preocupantes, ya conocidos los tenemos, pero acá van a haber algunas diferencias. Tenemos a la pancreatitis aguda, el aumento del nivel sérico de 6,9, la nueva aparición o exacerbación aguda de la diabetes, quistes mayores de 30 milímetros, un nódulo mural captador de contraste menor de 5 milímetros, paredes del quiste engrosadas que captan contraste, el ducto principal entre 5 milímetros y 10 milímetros, el cambio brusco del calibre del producto pancreático con la trofa pancreática, la presencia de linfadenopatías y la tasa de crecimiento quístico de 2.5 milímetros por año. Estas dos son las nuevas que se agregan en la guía. En realidad, en la presente guía, se agrega la aparición de diabetes o la exacerbación aguda de diabetes mellitus y cambia la tasa de crecimiento quístico, que en la guía previa estaba como mayor de 5 milímetros en 2 años. Esta cambia a mayor de 2.5 en 1 año. La que se mantienen es el quiste mayor de 30 milímetros y la dilatación del ducto entre 5 a 10 milímetros. Rápidamente, las más importantes. Pancreatitis aguda, el 20% de los IPMN que se operan tienen antecedente de pancreatitis aguda. Varios informes demuestran que la pancreatitis aguda es más frecuente en pacientes con IPMN que tienen displasia de alto grado y carcinoma in situ. Estos van a provocar deterioro en la calidad de vida si se dan en episodios repetitivos, por lo cual hay que considerar la opción quirúrgica. Como se ve, por ejemplo, en este estudio de Kosuke, donde vemos la asociación para predecir malignidad en pacientes que han tenido pancreatitis
versus los que no han tenido pancreatitis. Comparando ambos grupos, se ve que el grupo que tenía pancreatitis tiene mayor porcentaje de presencia de carcinoma invasor o displasia de alto grado, o malignidad versus no malignidad, ¿no? Es importante, entonces, digamos, es fuerte la presencia de pancreatitis en pacientes que tienen carcinoma invasor o displasia de alto grado. En cuanto al aumento del nivel sérico de 6,99, la elevación del 6,99 en mayor de 37 unidades por litro es un buen predictor de otros cánceres o varios cánceres gastrointestinales, incluyendo el adenocarcinoma de páncreas. Para IPMN con carcinoma invasor tiene una sensibilidad del 41% al 74%, al 74%, una especificidad del 85 al 96%. No. Gracias. En cuanto a la nueva aparición o exacerbación aguda de la diabetes en el último año, que ese es el criterio que se agrega en la presente guía de este año, ¿no? La diabetes de nueva aparición es frecuente en el 25% de pacientes con IPMN y lleva a un mayor riesgo de displasia de alto grado y presencia de carcinoma invasor. Riesgo relativo de 1,27 en cuanto al carcinoma invasor con un riesgo relativo de 1,61. Aunque no hay definiciones claras de lo que es una nueva aparición de diabetes y exacerbación aguda, ¿no? Se incluye como words of feature en la presente guía. Como vemos, por ejemplo, en este estudio de Pergolini, en este metaanálisis, donde podemos ver que el riesgo relativo en cuanto a pacientes que tuvieron aparición de diabetes o exacerbación de la diabetes presentan un riesgo relativo de elevado, ¿no? En pacientes, en pacientes con diabetes, ¿no? Que tienen carcinoma invasor asociado a displasia de alto grado y pacientes con carcinoma invasor, ¿no? Con un riesgo relativo muy elevado. En cuanto a las paredes engrosadas del quiste que captan contraste, vemos que el engrosamiento o realce de la pared del quiste es un factor ambiguo todavía, y los métodos de medición y el valor de corte predictivos de displasia de alto grado carcinoma invasor aún no se han establecido. Pero vemos que cuando el grosor septal es mayor de 2,5 mediante ultrasonografía o econdoscopía, tenemos un odds de 3,56, importante para predecir displasia de alto grado y carcinoma invasor. En cuanto al cambio brusco de calibre del conducto pancreático o atrofia pancreática distal, ¿no? Recordemos que son ya signos indirectos de carcinoma de páncreas. En el contexto de un IPMN encontramos odds radios, ¿no? Para cambio abrupto del calibre en 4,6. Por ejemplo, en el estudio de Chai, donde vemos que es un odds radio importante en 4,6 cuando hablamos del cambio abrupto del calibre o atrofia pancreática distal. Por eso lo consideramos en el presente guía como por eso dicho. En cuanto a la presencia de linfadenopatías, ¿no? Dependiendo del estudio, ya sea tomografía o resonancia, también se puede predecir displasia de alto grado o carcinoma invasor, ¿no? Por ejemplo, en este estudio en NEU, donde se validó un consenso, una guía para validar la presencia de linfadenopatías en IPMN, ya sea en tomografía versus resonancia, ¿no? Se compara tanto en estudios univariados como multivariados, la presencia de odds radios en 6,5, 6,7, y en estudios multivariados obtenemos odds radios de 3,8 y 5,8, ¿no? Bastante importante. Pero siempre va a ser mayor el odds radio cuando detectamos linfadenopatías en resonancia. Entonces, en resonancia vamos a tener valores mayores en análisis tanto univariado como multivariado. Recordemos que la presencia de linfadenopatía se consideran a los ganglios peripancreáticos mayores de 5 milímetros para el ducto principal. En cuanto a la tasa de crecimiento quístico mayor de 2,5 milímetros por año, y esta es la que ha variado en la guía de este año, ¿no? Vemos que tasas de crecimiento quístico reportadas oscilan entre 0,96 milímetros y 3,5 milímetros por año. Pero las tasas mayores de 2,5 milímetros por año se han reportado con mayor frecuencia en más estudios, como en este estudio, por ejemplo, de Marchellani, ¿no? Donde vemos que se ve un crecimiento de 2,5 milímetros por año, que tienen un hazard ratio alto en análisis univariados y multivariados, siendo un fuerte predictor de displasia de alto grado y de carcinoma invasor.
Y esto es algo bastante interesante que se agrega en esta guía. En realidad, me pareció una de las cosas más importantes en cuanto a Worrisome Feature, la aparición de los Worrisome Features múltiples. La presencia de Worrisome Features múltiples tiene un efecto aditivo en el riesgo de la presencia de displasia de alto grado y de carcinoma invasor. Como vemos en los siguientes gráficos, ¿no? Donde va aumentando el porcentaje de potencial de malignidad o presencia de displasia de alto grado, carcinoma invasor. Si tenemos, por ejemplo, un solo Worrisome Feature en 22%, si tenemos dos en 34%, esto va aumentando de forma escalonada. Si tenemos tres en 59% y más de tres en 100%. En el siguiente gráfico, por ejemplo, vemos estigma de alto riesgo, ¿no? Si tenemos un solo estigma de alto riesgo, ¿no? 63% versus dos estigmas, 82%, versus más de dos en 100%, con la posibilidad de tener carcinoma invasor versus displasia de alto grado. Y en el siguiente gráfico vemos cómo interaccionan los estigmas de alto riesgo versus Worrisome Feature para determinar la probabilidad de malignidad. Este es un trabajo retrospectivo de un corte de 810 pacientes, donde se ve cómo interacciona. Esto es muy interesante también. Por ejemplo, si tenemos un estigma de alto riesgo, con un Worrisome Feature tenemos la probabilidad de tener carcinoma invasor o displasia de alto grado en un 70%. Con dos Worrisome Feature, 72%, con tres, 100%, ¿no? Entonces, es importante la presencia de, digamos, entrecruzar o ver cómo interaccionan tanto los estigmas de alto riesgo como los Worrisome Feature. Bueno, no sé si, gracias de verdad, este es mi servicio, el servicio de cirugía de páncreas peritoneal del Hospital Almenara, al cual tengo el orgullo de pertenecer, ¿no? Aquí estamos casi el equipo completo. Espero haber hecho una breve introducción a esta charla tan interesante y dar las gracias, Patricio, por la invitación. Excelente, doctor Uribe. Muchas gracias por esa revisión de los factores de riesgo y de factores preocupantes en los quistes de IPMN. Es con mucho placer que procedo a invitar al doctor David Cava Molina. Es no solamente un excelente cirujano de patobilidad, pero un gran amigo mío. Y el doctor Cava es profesor asociado de cirugía en la Universidad de Loma Linda. Asimismo es director del programa asociado del Fellowship de Cirugía Oncológica Compleja. Doctor Cava, lo hemos invitado a presentar el tema de marcadores biológicos en los quistes mucinosos de páncreas. Doctor Cava. Muchas gracias, gracias por la invitación, Patricio, a todo el panel, les agradezco mucho. La doctora Uribe, una gran ponencia. Creo que por aquí puedo yo tomar un poco de lo que platicar, de qué se trata todo esto de los roles, de los marcadores biológicos que parecen ser muy distantes y parecen ser únicamente establecidos en estos grandes centros médicos, pero la realidad es una, y es que mucho de lo que nosotros platicamos en nuestras conferencias, que por cierto están todos invitados y espero verlos el siguiente año en Miami, ¿para qué son nuestras guías? ¿Para qué sirven como cirujanos? ¿Para qué las utilizamos? Como clínicos, ¿para qué las utilizamos? Y entender que el elefante en el cuarto siempre va a ser eso, que es que nuestros pacientes nunca leen las guías. Nuestros pacientes llegan de diversas formas, con diversas presentaciones, y algo muy particular de estas lesiones quísticas de páncreas es que los pacientes llegan muchas veces multitratados por varias especialidades que son pertinentes para esto, los gastroenterólogos, recomendaciones de radiólogos a los médicos generales o a los médicos de medicina familiar. Entonces, cuando uno habla de las guías nos sirven para llegar a un lado, nos ayudan a pasar de un momento difícil a un momento fácil, y es un indicador o algo que nos ayuda a una conducta. Pero en Latinoamérica, en especial, siento que somos fans de las guías y tendemos a relevar todo a las guías. Y algo que me decía uno de mis profesores, un cirujano pancreático muy connotado, era que si nosotros nos volvemos reforzadores de guías, no somos más que policías tratando de ajustar la ley. Entonces, ¿las guías para qué sirven? Y cuando nosotros vemos los lapsos entre guías y guías,
tenemos que entender que muy probablemente las guías para el tiempo que son publicados tienen algo de obsoletas o tienen algo detrás que no está completamente entendido. Y claro que sirven para crear una decisión, pero muchas veces estas no son replicables o muchas veces se utilizan exactamente para eso, para ser replicables. Por ejemplo, sabemos que no todos los lugares tienen acceso a estudios genéticos, entonces tenemos que tener guías respecto a las cosas que sean morfológicamente y epidemiológicamente aptas. Entonces, cuando uno ve las guías a través del tiempo, nos vamos a dar cuenta que estas guías evolucionan y que hay diferentes fuentes de esas guías dependiendo de las prácticas. Entonces, la literatura es amplia y hay manejos de la vida real. Este papel me gustó mucho porque ¿qué es lo que pasa en la vida real? Lo que pasa en las guías, como les digo, los pacientes no lo leen. Entonces, cuando uno se remonta a lo que pasa en las guías y cómo tienen que ver estas guías con lo que nosotros hacemos, nos damos cuenta que en general tenemos todos una capacidad muy grande de adentrarnos a la morfología, pero no a la biología. El crecimiento claramente sabemos y el cambio claramente está ligado a una biología importante, pero seguimos teniendo mecanismos morfológicos. Nuestra estratificación de cáncer sigue siendo en tamaños de tumores. Esto tiene una explicación, esto es porque epidemiológicamente esas guías con tamaños y con cosas morfológicas son mucho más fáciles de aplicar en cualquier lugar que se utilizan tecnologías más avanzadas y obviamente más. Entonces, hay una epidemia de artículos y de lesiones quísticas. Esta epidemia nos habla que, por lo menos la última vez que yo revisé, había más de 400 artículos por lo menos pertinentes. Y en este país, en Estados Unidos, donde yo practico, sabemos que por lo menos 9,000 nuevos cánceres pancreáticos salen de estas lesiones. Y muchas de estas claramente son diagnosticadas de forma tardía. Entonces, a nivel mundial contamos con una diferencia enorme entre continentes y prácticas de cómo diagnosticamos eso. Hay una prevalencia hasta de 45%, imagínense eso, 1 de cada 2 pacientes que vamos a ver tendrá algún quiste en el páncreas, pero sabemos que la edad, todos los cambios que la doctora nos platicó claramente, indicadores de malas noticias, de alguna neoplasia que se está en cáncer y el tamaño de las lesiones sigue siendo importante, pero la mayoría de estas lesiones son pequeñas, esto no lo tenemos que olvidar. Eso es que no llegan a nosotros hasta que reúnen cierto tamaño. Entonces, tenemos un sesgo de como proveedores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos leído y durante toda nuestra carrera nos han enseñado la tabla de la derecha. Esta tabla nos habla de qué hay epidemiológicamente en quién se da, cuál es el tipo de características que se tienen, la en el ultrasonido, pero la realidad es que hay mucho más de eso, y es cómo se utilizan las muestras, cómo estas muestras llegan al laboratorio, la cantidad de muestra que es necesaria. Y esto es operador independiente. Esto tiene que ver con la experiencia de la patología, el tamaño de la muestra y sobre todo cómo esto puede tener de cualquier forma, como cualquier aparato diagnóstico, sus fallas. Entonces, cuando a nosotros nos reportan la patología, nosotros como cirujanos nos queremos imaginar estas fotos muy bonitas que les pongo aquí, que es un quiste con mucina extracelular, epitelio, y cómo poco a poco se ve una progresión de bajo grado o alto grado cuando cambia la cromatina y cómo las células empiezan a ver de más color en el microscopio. Entonces, vamos a platicar mucho sobre lo que es la sensibilidad y especificidad. La citología sabemos que tiene una sensibilidad muy baja y aun cuando se agrega el brushing, aun cuando se agrega la aspiración de hoja fina, esta sensibilidad no aumenta mucho más. Entonces, cuando hablamos y nos hablaban en medicina, en la carrera, de sensibilidad y especificidad, aquí es donde viene a resonar la necesidad de nuevas herramientas. El antígeno calcineuronario, en un nuevo estudio, sabemos que hemos utilizado anecdóticamente este corte de 192 nanogramos por mililitro, lo cual sabemos que tiene una sensibilidad muy baja, una especificidad un poquito más alta, pero en este nuevo artículo sabemos que si lo elevamos vamos a tener más sensibilidad y especificidad, lo cual creo que no es noticia nueva. Entre más eleva uno sus parámetros, más captura. Entonces, dependiendo cómo veamos nosotros desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista del gastroenterólogo, desde el punto de vista del patólogo, el cirujano, cada quien va a ver un animal muy diferente conforme vayamos analizando. ¿Qué es lo que hace la genética? La genética nos permite identificar las diferentes características y la genómica nos permite determinar estos diferentes caminos que siguen las mutaciones, porque sabemos que esto es un factor progresivo. Estas que les puse anteriormente son mutaciones que tienen que ver mucho con lo que analizamos. Entonces, la evolución, los estudios piloto comenzaron en la Universidad de Pittsburgh, donde yo tuve la oportunidad de pasar algún tiempo, donde el doctor Polanco se entrenó. Se empezó hace pues ya casi 20 años a hacer todo esto y supimos que algunas alteraciones, la cantidad de DNA y el número de mutaciones tenían mucho que ver con lo que pasaba.
un estudio pequeño, pero probablemente es el que nos dictó el camino que tenemos que seguir nosotros para poder estudiar la genómica de estas lesiones pancreáticas. Entonces, se siguió al estudio, el estudio conocido como el estudio PANDA, donde se repitió esto y se replicó esto de una forma muy interesante. La cantidad de DNA, la cantidad de mutaciones, y sobre todo esta mutación de KRAS o KRAS, se vio. Siempre vamos a encontrar al antígeno carcinoembrionario como una constante. Entonces, nosotros necesitamos saber de forma preoperatoria cómo es que vamos a poder analizar y todo esto, y qué tanta validez hay en estos estudios. El doctor y muchas de las personas que van a ver repetidamente en estos artículos son personas que han dedicado secuencialmente sus estudios a tratar de contestar eso. Entonces, los subtipos de lesiones son importantes catalogarlos dependiendo de las mutaciones. ¿Por qué es importante? Porque a pesar de la morfología, a pesar de cómo vemos a las diferentes características, muchas de estas cosas son interpretadas de forma equívoca. Entonces, el saber qué es un IPMN y no es un IPMN es un principio muy básico, pero tal para como este tipo de mutaciones se adquieren en neoplasias quísticas. Entonces, cuando uno hace esto de forma prospectiva, lo hace en tiempo real y se encuentran diferentes alteraciones, uno tiene la capacidad entonces a lo largo del tiempo poder comparar eso con los estudios ya operatorios. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a ver muchos estudios donde no nada más se hizo el estudio citológico, morfológico y genómico, sino que también estos pacientes se llegaron a operar. Y eso es una de las críticas que más ha habido en estos estudios, diciendo, bueno, ¿cuántos de estos pacientes llegaste a operar para tener una correlación patológica con la correlación de la biopsia? Y bueno, este estudio empezó con algo muy pequeño, que es solamente 14% de confirmación patológica, pero eso también nos habla de cuántos de estos casos realmente llegan a hacer cirugía en centros de alto nivel. Entonces, cuando uno compara las diferentes tecnologías, y a mí desafortunadamente todavía no me paga PancreaSeq, pero no tengo ningún tipo de conflicto de interés, pero cuando uno habla de los tipos de paneles que existen, claramente PancreaSeq lleva una delantera respecto a la capacidad la capacidad de tener sensibilidad y especificidad que utilizo en este es el que yo utilizo de forma rutinaria, y creo que la mayoría de los que platico lo utilizan, y quien no lo utiliza generalmente utiliza un panel que está contratado por su hospital por patología. Y algo bien importante, mucho de esto el cirujano no tiene ni siquiera la forma de decir qué panel se contrata o no se contrata, casi siempre tiene que ver con los médicos, los patólogos y cómo el hospital contrata esto. Entonces, como cirujanos es importante que tengamos una voz respecto a eso. Entonces, ¿qué hay de nuestras guías respecto al Next Generation Sequence? ¿Cómo podemos nosotros incorporar las guías y cómo podemos determinar si esto es más efectivo, tiene más sensibilidad, más especificidad y sobre todo un nuevo valor, que es el valor predictivo positivo y negativo? Como sabemos, se saca de estos dos formas entre sensibilidad y especificidad, para ver cuando nosotros tenemos realmente un resultado, cómo lo podemos interpretar de forma clínicamente adecuada. Entonces, los mismos, la parte de MAPK y GINA siguen siendo mutaciones que son características de los IPMN. Y vamos a ver valores muy altos, generalmente valores arriba de los 85-90%. La doctora Uribe cuando presentó las guías, veíamos valores de 40, 60, 70%. Y cuando nosotros hablamos ya de neoplasia avanzada, cuando uno empieza a ver hacia la uno como la especificidad aumenta. Por importante que nos fijemos en la especificidad, porque cuando a alguien le vamos a decir que no, queremos que se vaya a casa tranquilo con un no. Esto poblacionalmente, epidemiológicamente, tiene un valor muy importante. Ahora, cuando nosotros comparamos esto con las guías que están aquí en azul y empezamos a hablar de características físicas, múltiples quistes, la viscosidad y otros parámetros clínicos, nos damos cuenta que de alguna forma estos parámetros clínicos se quedan muy por detrás respecto a lo que nosotros tenemos en la parte. Ahora, cuando uno habla de las guías que utilizan los gastroenterólogos, en el último estudio que se revisó, probablemente 45% de las neoplasias de alto grado hubieran sido mal diagnosticadas y hubieran sido mandadas a casa, o se hubiera seguido con una herramienta de endoscopía o de ultrasonido o de imagen como la tomografía. Entonces, cuando hablamos de esto, una sensibilidad de 2%, especificidad de 79%, todavía no roza ni siquiera donde estamos nosotros. Cuando uno habla de las guías de Fukuoka, que tienen revisiones y varios años, aún así sabemos que en estas guías
hay mucho que deja de decirnos cuando uno solamente se refiere a la morfología. Y a pesar de que esta morfología cada vez, si se dan cuenta en las guías de Kioto y en los siguientes días, cada vez esta morfología se vuelve mucho más precisa y cada vez esta morfología se va a volver más difícil de decidir porque se vuelve muchísimo más aguda y muchísimo más precisa. Entonces, cuando los pacientes vienen con tomografías de otro hospital y luego se hace en nuestro hospital, el 2.5 que mide el radiólogo de la otra institución puede no ser el 2.5 que nuestro radiólogo midió. Entonces, esta es la parte que a mí me gusta. Cuando nosotros hablamos de los estándares de oro, tenemos que compartir diferentes cosas y compararlas de una forma importante. Es qué pacientes vamos a monitorizar, qué pacientes les vamos a ofrecer cirugía y qué pacientes les vamos a dejar ir a casa. Y ahí, esto es importante. En los pacientes que debieron de haberse mandado a casa, cuando uno utiliza cosas de estándar diagnóstica, estamos hablando de que 50% de los pacientes se les puede ofrecer cirugía y se les hace cirugía. Esto es importante porque sabemos que las lesiones quísticas neoplásicas están siendo sobretratadas, probablemente juntos, sin tener la misma fisiopatología, pero junto con los quistes tiroideos o las lesiones tiroideas, probablemente una de las lesiones mucho más sobretratadas. Y esto es un problema tanto de salud pública como en nuestros pacientes. Y cuando uno ve en los pacientes que debieron de haber tenido la cirugía, simplemente sí hay, cuando uno cumple la morfología muy alta de características de preocupación con la uno se da cuenta que probablemente hay algo que sí hay un empalmamiento, y esto es que sí, muchas de las características sí son replicables, mas no tienen una especificidad adecuada. Y este COMSIST tiene que ver con inteligencia. Esto nos habla de algo que el doctor Correa nos va a hablar de nomogramas y cómo podemos ir alterando la capacidad de integrar parámetros clínicos con parámetros genómicos para poder hacer modelos que generen respuestas mucho más adecuadas. Este COMSIS es un modelo de John Hopkins que a mí me gusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sabemos que muchas de las cosas que nos perdemos con el DNA pueden ser capturadas por el DNA. Esta parte de mutaciones que se comparten y que se empalman, podemos tener de alguna capacidad de encontrar mucho más información. Incorporamos RNA. Originalmente había 20 y tantos genes, no se podían evaluar las lesiones. Ahora sabemos que lesiones neoplásicas, de no neoplásicas, fusiones de genes diferentes, todo eso que nos va a hablar de una alteración en la genoma, en el microambiente que tiene el quiste. Entonces, cuando uno habla de los PMNs con neoplasia avanzada y uno va agregando las diferentes formas de diagnosticar y va creando una secuencia, se van dando cuenta cómo la especificidad aumenta. Por ejemplo, hasta un 97% cuando uno incluye guías y Pranger-Seq GC, que es la nueva secuencia con RNA. Entonces, esto es lo que nosotros queremos ofrecer a nuestros pacientes, un nivel de certeza de cuando los mandamos a casa, realmente los mandamos a casa para verlos en 6 meses o en un año con algo específicamente científico y que tiene prospectivamente un impacto en su vida. Entonces, acuérdense que este proceso no es un proceso unidireccional, sigue muchas direcciones y concomitantemente puede haber muchas mutaciones. Los diferentes paneles, como les digo, nos ayuda a determinar y va entendiendo respecto a muchos años de colectar muestras de cómo esto va alterándose. Entonces, cuando uno hace este análisis, simplemente tiene que clasificarlo. Y así es como se ve la interpretación cuando uno manda este resultado, el reporte, la interpretación, los resultados y qué es lo que se necesita para el manejo de los pacientes. Entonces, esto ha ido evolucionando. Por ejemplo, aquí tenemos un IPMN que no tiene ningún rasgo de preocupación y nos habla de las mutaciones, nos habla de qué tipo de mutaciones, porque como mucho en cada mutaciones pueden evolucionar y puede ser que algunas mutaciones aspecto patológico. El tener en récord todo esto nos ayuda prospectivamente a analizar estos pacientes. Y esto sería, por ejemplo, un tumor neuroendocrino que sabemos que tiene la mutación, que es muy característica, qué tipo de mutación tiene. Entonces, el páncreas SIG74 probablemente es el elemento más fuerte que tenemos nosotros para diferenciar cada uno de los diferentes tumores quísticos del páncreas. Los resultados ambiguos se minimizan y la caracterización de estos tumores es muy importante a nivel genómico. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es lo que hemos platicado, que podemos ayudar a los pacientes
neoplasias intraductales, papilares, como son guías que utilizar. Guías incorporar factores moleculares para determinar estos lesiones quísticas y cómo esto cambia nuestra forma de seguirlos. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, no nada más podemos hacer esto con el DNA y RNA, podemos hablar marcadores que tienen que ver con metilación, y esto es muy importante porque esta diferenciación de alto grado y bajo grado nos puede ayudar también a diferenciar qué tanto podemos seguir a estos pacientes. Entonces, en el futuro, cuando uno utiliza esta técnica, también es importante entender que las técnicas de obtención de muestra tienen que evolucionar y han evolucionado. Por ejemplo, esta through the needle biopsy, esto es básicamente estas biopsias donde se puede biopsiar también el muro a través de la aguja junto con el líquido al mismo tiempo. Entonces, esta característica nos ayuda a que las muestras sean mucho más ricas, sean mucho más certeras, y nos ayuda, por ejemplo, como en este estudio, a entender que a pesar de todo, podemos encontrar pacientes que, basados en el tipo de celularidad, encontrando más celularidad, podemos diferenciar los diferentes tipos y subtipos de neoplasias quísticas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Estas guías deben de ser personalizadas y deben de entenderse como marcadores biológicos. El análisis mejora el diagnóstico y permite clasificar los subtipos. Entonces, claramente estos tienen mucho mejor desempeño que únicamente las guías. Pero hay que cuestionar algo: el acceso, los seguros, cómo se mandan, quién los manda y saber cuándo se tienen que mandar. Y el reconocimiento de las guías de Kioto creo que abre una puerta muy grande para la investigación y sobre todo para hacer conjunto con las guías clínicas, las guías moleculares. Y sabemos que el sobretratamiento necesita nuevos factores de clasificación. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta al final, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor David. Vamos a continuar con el doctor Gustavo Barraza. El doctor Gustavo es radiólogo con subespecialidad en radiología oncológica. Doctora Gabriela, creo que la tenemos en mute. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te Gaby, te escuchamos. escuchamos bien. Perfecto. Como les mencionaba, a continuación viene el doctor Gustavo Barraza. Él es radiólogo y tiene subespecialidad en radiología oncología y está realizando su fellow en el Memorial Sloan Kettering Center. Muchas gracias, Gabriela, por la introducción, y también al doctor Correa y al doctor Polanco por la invitación. Al igual que mis predecesores, pues es un verdadero privilegio poder participar en esta charla. Y desde el punto de vista de imagen, tenemos entonces que las neoplasias quísticas de páncreas, además de las neoplasias mucinosas, que incluyen a la neoplasia quística mucinosa y al IPMN, pues también pueden englobar otro tipo de lesiones quísticas que no necesariamente van a tener un comportamiento maligno, como lo son el cistanoma ceroso, y otras que tienen características quísticas internas, pero no necesariamente se conceptualizan como neoplasias quísticas de páncreas, como lo son los pseudoquistes, los tumores neuroendocrinos que tienen degeneración quística y los tumores sólidos epiteliales o las neoplasias sólidas epiteliales del páncreas. Hablaremos un poco acerca de la identificación, las características de alto riesgo, lo que las guías clínicas mencionan, que ya se ha abordado, y los elementos del reporte. Como vemos entonces, este conjunto de lesiones quísticas tiene un riesgo de malignidad variado y la prevalencia en realidad es incierta, tomando en cuenta que los estudios poblacionales más antiguos en población más joven tienen incidencia menor de hasta el 2.4%, y los más recientes con poblaciones de mayor edad alcanzan, por ejemplo, en un estudio que se hizo en resonancia de cuerpo entero, cercano al 50%. En Estados Unidos la prevalencia estimada es del 2.5%, y en general el diagnóstico representa un reto desde el punto de vista de imagen, un reto, ya que
va a estar presente hasta en el 10% de la población, siendo cada vez más prevalente la incidencia conforme incrementa la edad, alcanzando el 30% en mayores de 70 años. Y porque es un hallazgo incidental frecuente en la imagen que vemos en el día a día por indicaciones no asociadas al páncreas. Por ejemplo, en resonancia magnética de abdomen, entre el 20 y 44% de los estudios van a incluir una lesión de este tipo y se pueden ver hasta en el 3% de las tomografías. El problema entonces es una combinación delicada entre el bajo riesgo que existe de la transformación de estas lesiones a malignidad cuando son pequeñas, que la mayoría van a ser pequeñas, contra el riesgo de malignidad que existe en aquellas lesiones que desarrollen estas características de alto riesgo. Y dentro de esta disyuntiva está el hecho de que el tratamiento quirúrgico es muy mórbido en un porcentaje que ronda hasta en el 30%, con una mortalidad no despreciable. Entonces, como punto de partida, en un estudio de imagen en el que de forma incidental se detecte una lesión quística, bueno, generalmente va a ser una lesión menor a 2.5 centímetros de tipo unilocular en pacientes que no van a tener sintomatología y que va a tener un comportamiento benigno e indolente. A pesar de esto, solo en un estudio de 15,000 pacientes, solo el 2% de las lesiones van a ser, solo el 0.8% van a ser mayores a 2 centímetros y van a tener estas características de sospecha. Entonces, ¿qué modalidad de imagen, una vez identificada, puede ser de utilidad para caracterizar mejor o en el escenario en el que el paciente se lleve a un programa de vigilancia para darle continuidad a esa vigilancia? Por un lado, la resonancia magnética, que el protocolo convencional incluye las secuencias que todos conocemos, ponderadas en T1, T2, dentro y fuera de fase, para poder identificar si existen rasgos de sangrado, contraste posterior a, adquisición posterior al contraste, ponderado en secuencia T1, con sustracción, y sobre todo la secuencia de colangiopaquetrografía por resonancia magnética, que nos va a permitir identificar de forma oportuna la comunicación al conducto pancreático principal. Este va a ser un dato de valor muy grande al momento de identificar tanto el tipo de lesión como el riesgo que se le podría atribuir. La mayoría de las guías de forma inicial no hacían una diferenciación entre la resonancia magnética y la tomografía en cuanto a su superioridad por falta de evidencia. Sin embargo, las guías más recientes todas se atribuyen sobre todo a la colangiopancreatografía por resonancia un mayor valor sobre la tomografía. La tomografía, entonces, su principal utilidad va a ser para identificar si existen calcificaciones asociadas a estas lesiones, y también se ha visto un papel cuando se utiliza la tomografía espectral o con energía dual, también denominada, para poder identificar de forma mejor el realce en aquellas dilataciones ductales y por ende el potencial sitio de la displasia o del tumor incipiente, y por otro lado para los tumores neuroendocrinos con degeneración quística. Entonces, una vez identificada la lesión, el primer paso es pasar a valorar las características de alto riesgo, de las cuales ya platicamos previamente, las características clínicas, que ya valoramos cómo existen razones de momio que acercan a la pancreatitis asociada a esta lesión quística, la ictericia obstructiva, inclusive si existen trombosis venosas profundas o pérdidas de peso que podrían estar orientando hacia que una lesión tenga malignidad, y la diabetes de nueva aparición. Otro punto muy importante es valorar la determinación del tratamiento, es decir, el paciente, que frecuentemente va a ser mayor a 60, 70 años al momento del diagnóstico, tiene que entrar a un programa de vigilancia
bajo el cual, en dado caso de que esa lesión efectivamente desarrolle características de malignidad, pues esté el paciente dispuesto a llevar a cabo la cirugía. Y esto también implica que el paciente no tenga ninguna comorbilidad que en realidad haga fútil el seguimiento de estas lesiones. Esto es importante puntualizar. Y se entonces busca que de forma multidisciplinaria, en conjunto radiología, con cirugía, con gastroenterología, establezcan cuál va a ser el programa de vigilancia bajo el cual se buscará de los múltiples existentes seguir a estas lesiones. Esta es otra forma de las que, además de las que hemos valorado, de ver la historia de estas guías, no tan completa como la que vimos previamente, pero en términos generales nos habla de las diferentes versiones de las iniciales guías de Sendai, ahora guías de Kioto, y sus versiones intermedias de Fukuoka. Las guías del Colegio Americano de Radiología, que son quizá las de mayor uso por parte de los departamentos en los que radiología tiene preponderancia, las guías europeas y las guías tanto del colegio como de la Asociación Americana de Gastroenterología. Todas entonces comparten estas características de alto riesgo, como lo son el nódulo humoral o componente sólido, que en la última versión, las guías de Kioto, vemos que ya se da un valor de 5 milímetros para que tenga un verdadero valor. La dilatación del conducto pancreático principal, que las guías del Colegio Americano de Radiología especifican que sea mayor a 7 milímetros, dándole así una menor sensibilidad, pero sí una mayor especificidad al hallazgo, y siendo ya mayor a 10 milímetros de acuerdo a las guías internacionales, criterio quirúrgico. El cambio abrupto en calibre del conducto pancreático, del cual ya hablamos, el tamaño, que en las guías europeas, cuando es mayor a 4 centímetros, implica cirugía de inicio, y en las demás podría variar entre el uso de USTE o valoración por el servicio quirúrgico. El crecimiento, la presencia de citología positiva. Y en cuanto al tamaño, existe entonces un estudio que incluyó a 1,084 pacientes con IPMNs mayor a 3 centímetros, y este por sí mismo es el factor con una razón de momios de 62 con mayor asociación a malignidad que se ha encontrado. Y por otro lado, la citología positiva, lo único a puntualizar es que en un metaanálisis de 96 pacientes se vio que tiene una gran especificidad para detectar neoplasia. Sin embargo, la sensibilidad es baja. Por ende, no descarta el hecho de que una citología negativa se encuentre dentro de un paciente que efectivamente sí tiene un tumor. Y bueno, todo esto se ve un poquito eclipsado por el hecho de que podemos tener esta generación, esta Next Generation Sequencing, que nos va a permitir ver mutaciones en la vía, ya sea de KRAS o la presencia de genas en los IPMN, y tener muchísima más certidumbre. Ahora, respecto a los cistadenomas serosos, son tumores que característicamente tienen una apariencia de tipo microquística, un conjunto de múltiples quistes que inclusive cuando están en una posición muy cercana después del contraste, como podemos ver en esta imagen central, pueden presentar un realce que inclusive los hace ver de tipo hipervascular, pero característicamente son tumores que tienen una lobulación en sus contornos por esta cantidad de quistes, normalmente mayor a 6 quistes que son menores a 2 centímetros, con una cicatriz central que es un signo no tan frecuente, solamente en 30% lo vamos a ver. Esta cicatriz central se puede calcificar. Su localización tiende a ser un poquito mayor en la cabeza, aunque es solo en 40%. Son benignos, por ende, de ser diagnosticados de forma certidumbre con certidumbre por las características de imagen, pueden ser únicamente vigilados para que de haber síntomas asociados se resequen, de no haberlos se continúa su vigilancia. Y el aspirado, dado que no es que solamente es un epitelio cuboidal simple, no derivado del endodermo, no produce antígeno carcinoembrionario,
no tiene comunicación con el conducto pancreático, por lo tanto, la mucina la amilasa está baja y no son de tipo mucinoso, entonces va a estar ausente. Pueden estar asociados a el síndrome de von Hippel-Lindau, por lo tanto es importante valorar esta asociación. Muchísimo más frecuentes en mujeres que en varones y tradicionalmente conocidos como el tumor de la abuela por la edad a la que afectan. Hay que tomar en cuenta que puede existir una variante oligoquística que puede resultar confundida con la neoplasia quística mucinosa, la cual la vemos en la imagen inferior a la izquierda, solamente algunos septos delgados, pero no la imagen lobulada microquística que esperaríamos para esta neoplasia. En el caso de la neoplasia quística mucinosa, esta al contrario tiene característica macroquística, productora de mucina. Existe un revestimiento epitelial ovárico y un estroma de tipo ovárico con receptores positivos tanto para estrógenos como para progesterona. Y son lesiones que pueden crecer de forma voluminosa al momento del diagnóstico con estos septos pequeños, estos septos delgados y este componente heterogéneo dentro de los diferentes lóculos con los que cuenta. El espectro aquí sí es de benigno a maligno, en algunas series hasta del 17% en aquellas lesiones grandes. Sin embargo, hay controversia porque estudios más recientes en lesiones menores a 3 centímetros han visto que el riesgo puede ser tan bajo como 0.03%. El antígeno carcinoembrionario va a ser alto, va a haber presencia de mucina y al no haber comunicación con el conducto pancreático principal, la amilasa va a ser baja, la viscosidad que ya se mencionó al momento de obtener la muestra de aspirado y verlo en laminillas o entre los dedos está presente. Y puede haber calcificaciones, como lo vemos en esta imagen, periféricas, tradicionalmente es la distribución que se atribuye. Aquí vemos como una lesión de este tipo, entre octubre de 2018 y mayo de 2024, tiene un crecimiento, la aparición de septos delgados, la presencia de intensidad de señal heterogénea dentro del quiste. En realidad no hay un realce significativo dentro de los septos delgados, pero fue llevada a cirugía en una mujer joven, es una radióloga, coincidentalmente de 36 años, que posteriormente a la cirugía pasó una vigilancia sin mayor problema. Este tipo de tumores, al ser de tipo mucinoso, como otros tumores mucinosos en el resto del cuerpo, al tener una transformación maligna y metastatizar, va a tener metástasis de tipo quístico en órganos viscerales, como lo podemos ver aquí en esta secuencia T2, en el hígado, con una intensidad de señal similar al tumor primario que vemos aquí en el cuello del páncreas. En el caso del IPMN, ya vimos que existen de rama principal hasta en un 21%, rama secundaria hasta en un 64% y tipo mixto reportado hasta en 34%. El punto de corte para la dilatación sabemos que es entre 5 y 7 milímetros dependiendo las guías. Y la apariencia típica en el caso de los de rama secundaria es de un racimo de uva. En este entonces se busca medirlo en la imagen que permita caracterizar la totalidad del quiste, como por ejemplo en este caso, en la forma en la que trazo el cursor, que se hace sobre la pancreatografía por resonancia en la secuencia 3D, y esto se documenta para que el próximo lector radiólogo pueda replicar de la misma forma el lector. En cambio, la medida. En cambio, en la de rama principal, pues se busca ver esa comunicación al conducto pancreático principal, como lo vemos también en esta imagen de la izquierda, con una dilatación fusiforme. El riesgo en la de rama secundaria incrementa hasta 15 años posterior al seguimiento, y esto es por lo cual algunas de las guías no recomiendan suspender la vigilancia, sino continuar solamente espaciando un poco la temporalidad
presentan antígeno calcinomembranario alto, amilasa alta y mucina presente. Los subtipos histológicos, lo importante a mencionar es que en el tipo gástrico, el IPMN de rama secundaria es la forma más frecuente de aparición, con una menor propensidad a la malignidad. Existe el tipo intestinal y por último el pancreatobiliar, que tiene mayor propensidad a la invasión y transformación al carcinoma tubular. En un estudio que se hizo en Memorial Sloan Kettering de forma retrospectiva, se evaluaron a todos los pacientes entre 2005 y 2018 que fueron llevados a cirugía con una neoplasia de este tipo y se vio que las pancreatectomías parciales, ya sea distal o el UTLE, en aquellos pacientes en los que no existía, en los que existía involucro del conducto pancreático principal, no incrementaban la mortalidad. Es decir, es posible que la producción de mucina esté incrementando el calibre de todo el conducto pancreático principal, pero se debe hacer el esfuerzo de ir y localizar la zona en la que existe un cambio para resecar la porción más afectada y dejar sin mayor riesgo al paciente el parénquima pancreático residual y que no haya disfunción tanto endocrina como exógena tan grande. Ahora bien, también existe el concepto de cancerización de campo o de defecto de campo en el cual la presencia de una neoplasia de un IPMN provee de un riesgo mayor al resto del parénquima pancreático para el desarrollo de carcinoma invasor. Todo el páncreas en sí está afectado. En las imágenes inferiores vemos un IPMN de rama principal que dilata de forma difusa el conducto pancreático principal. Sin embargo, después de la cirugía en la que se retiró la cola, vemos cómo el conducto pancreático principal a nivel de la cabeza y el proceso uncinado vuelve a un calibre normal. Y eso es porque en realidad la producción de mucina se localizaba en la cola y lo que vemos a nivel proximal pues es la dilatación resultante que de forma endoscópica veríamos el ojo de pescado con la salida de mucina a través de la ampulla de Vater. Y este es un ejemplo de una transformación maligna muy florida en el cual dentro de la lesión quística observamos que ya existe un componente papilar que posterior a la administración de contraste presenta realce, estas proyecciones, y en una tomografía que se hizo cercana, vemos como también, pero con menor contraste o discriminación entre las diferentes densidades, pero sí está presente esta característica. Y bueno, dentro de otras lesiones tenemos el pseudoquiste como característica obligada, debe haber un antecedente de pancreatitis, va a haber amilasa alta y este tipo de lesiones se van a sospechar pues cuando existe el antecedente, pero también como parte de un diagnóstico diferencial para aquellas lesiones que tengan algunas características no típicas de las lesiones tradicionales, es decir, uniloculares, con densidad baja. En el caso de los tumores tipo SPEN, se denominan los tumores de la hija. 90% son casi exclusivos en mujeres jóvenes. El riesgo de malignidad hace que el tratamiento sea quirúrgico, como en esta lesión que vemos con calcificaciones periféricas. En este mapa de yodo de energía dual vemos cómo existe septos sin realce significativo, pero en la porción más inferior de la lesión vemos como si existe un componente sólido que realza. El diferencial que se ve aquí fue de una neoplasia mucinosa, porque como pueden ver, pues existen calcificaciones periféricas, septos gruesos, pero resultó ser este tipo de tumor. Y en el caso de los tumores neuroendocrinos crísticos, la principal característica que los diferencia es que en lugar de tener una pared delgada, filiforme, con realce, vamos a tener nodularidad a nivel mural, que se puede ver tanto en tomografía como en resonancia magnética. En una lesión que sin contraste, pues la veríamos como una lesión quística unilocular. Estas lesiones, cuando son menores a 2 centímetros de riesgo bajo,
generalmente se siguen y a partir de 2 centímetros de riesgo moderado ya se considera su resección. Este es otro ejemplo de un tumor neuroendocrino en el proceso uncinado, cabeza proceso uncinado, que en 2018 tenía características sólidas con realce. Vemos cómo un año después desarrolla un componente quístico, pero la pared es gruesa y realza. Es decir, existe una degeneración del componente sólido hipervascular central, pero el tejido tumoral periférico persiste, y este es en 2024 en el que no ha cambiado y se ve de las mismas características. Para este tipo de tumores existe por tomografía de emisión de positrones un análogo de somatostatina que es Dotatoc, que se liga a el radiotrazador galio 68 y nos permite ver entonces si existe, por ejemplo, en la pared de este quiste, de esta lesión quística del páncreas, estas zonas de captación. Y esto entonces nos hace el diagnóstico de un tumor neuroendocrino de tipo quístico. Y curiosamente, al ver el hígado, vemos cómo existen lesiones también de tipo quístico en el hígado con un realce anular que están representando metástasis, que en la proyección de máxima intensidad las podemos ver aquí dentro del hígado. Y aquí podemos alcanzar a ver la pared de esta lesión hepática. ¿Cuáles son entonces Doctor Barraza, le damos un par de minutos más para que concluya. Gracias, doctor Blanco. ¿Cuáles son entonces los elementos del reporte y qué deben de reflejar? Bueno, el parénquima pancreático y peripancreático, tratando de buscar elementos de pancreatitis, elementos de atrofia o que podrían confundir a las lesiones. El conducto pancreático principal, y respecto a la lesión o lesiones quísticas es importante mencionar el número, la localización, si son difusas o segmentarias, la tasa de crecimiento de acuerdo a las últimas guías. Desde el punto de vista de imagen debe ser de acuerdo al tamaño de la lesión, el porcentaje de crecimiento que debemos de buscar para dar realmente un crecimiento verdadero. Y bueno, la forma, el engrosamiento mural, septal o nódulo y las calcificaciones. Ahora, en consenso, el grupo multidisciplinario que valora este tipo de pacientes debe buscar qué tipo de recomendaciones de vigilancia, que también es un tema bastante controversial, pero estas son las recomendaciones de las últimas guías del Colegio Americano de Radiología. Entonces, para llevar a casa, la mayoría de las lesiones quísticas de páncreas van a ser pequeñas, no van a tener características de riesgo y van a ser llevadas a un programa de vigilancia que debemos escoger. Va a haber lesiones características que nos van a permitir, desde su identificación, con confianza poder decir es un cistadenoma seroso y va a vigilancia, o es una neoplasia quística mucinosa y va a resección. El concepto de cancerización de campo o de defecto de campo nos va a hacer vigilar el resto del páncreas. Si las lesiones todas las guías están de acuerdo que si las lesiones son mayores a 2.5 o 3 centímetros deben ir a USTE y aspirado, independientemente de la imagen. Y bueno, en realidad esto ya no es futuro, ya nos hablaron mucho que, sobre todo en Estados Unidos, es una realidad el análisis molecular de los quistes, y también desde el punto de vista de radiología intervencionista, considerar que la ablación con quistes guiados por ultrasonido, tanto con alcohol como con quimioterapia o radiofrecuencia, está teniendo excelentes resultados. Agradezco su atención y continuamos con el siguiente ponente. Excelente presentación, muchas gracias, doctor Barraza. A continuación tenemos al doctor Camilo Correa. El doctor Correa es profesor asistente en cirugía oncológica en el Hospital de Mount Sinai en Nueva York, y él nos va a presentar el tema de manejo de los quistes de páncreas con el uso de nomogramas y su valor y rol actual. Doctor Correa. Muchas gracias, Patricio. Espérate, comparto mi pantalla aquí. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Y se ven las diapositivas bien?
Bueno, pues muchísimas gracias, Patricio. Para mí es muy placentero estar aquí esta noche con todos ustedes. Hemos visto unas presentaciones bastante interesantes. Obviamente me toca a mí la más fácil de todas, porque obviamente todos disfrutamos hablar de estadísticas complejas a las 7 de la noche. Pero voy a tratar de hacer una revisión relativamente breve y sencilla del tema de nomogramas en el manejo de IPM. La base del uso de nomogramas en esta situación y en muchas situaciones en oncología, como sabemos todos, es precisamente por la razón que han expuesto todos los presentadores que hemos oído esta noche. Hay una gran cantidad de información y a veces es difícil sintetizar esa información de una manera eficaz y práctica en el manejo del paciente en la consulta. Estos pacientes, como decía el doctor Cava ahorita más temprano, se presentan de muchas maneras diferentes y no todos siguen el protocolo que está establecido en las guías. Entonces, al final del día tenemos que evaluar al paciente con la información que está disponible y tomar una decisión de una manera práctica y eficaz y ojalá correcta. Lo que busca un nomograma es esencialmente tomar toda esa información que está disponible y que un cirujano o un gastroenterólogo con muchísima experiencia tiene en su cabeza y es capaz de estimar de manera subjetiva y crear una suerte de fórmula para que cualquier persona, cualquier profesional que se dedique al manejo de pacientes con quistes pancreáticos pueda llegar a una conclusión similar utilizando esa fórmula que vamos a ver. Entonces, empecemos a ver voy a hablar brevemente sobre qué es un nomograma y cómo se crea un nomograma y luego veremos un poco cómo se aplica un nomograma en la práctica clínica. Entonces, por definición, un nomograma es una herramienta de predicción que, como les mencionaba, busca sintetizar información clínica de manera sucinta, reproducible, objetiva y basada en la evidencia para que nos permita tomar una decisión clara. De una manera muy práctica, un nomograma no es más que una representación gráfica de una ecuación de regresión. Y aquí empiezan las estadísticas, ¿no? Todos nos acordamos de estadística en el bachillerato o en la escuela de medicina, donde aprendimos todos en algún momento a hacer una ecuación de regresión. Un nomograma no es más que la representación gráfica de eso, y por eso pongo aquí una figura de un ábaco, que esto nos recuerda inclusive más tal vez a la primaria, donde un ábaco es una herramienta que nos permite de manera gráfica, de manera visual, hacer cálculos que pueden llegar a ser bastante complejos. Entonces es un poco análogo a eso. Recordemos también que el análisis de regresión es una técnica estadística que nos permite comprobar la hipótesis de que una variable depende de otra u otras variables. ¿A qué me refiero específicamente en el caso de IPMN? Como nos hablaba ahora más temprano la doctora Uribe, están establecidos y hemos revisado y los vamos a revisar en un momento otra vez, están establecidas todas las características, los estigmas de alto riesgo y los worrisome features. Y hemos establecido a través del tiempo que estas características tienen una relación al desarrollo de carcinoma invasor. Ese es el evento que nos interesa en el paciente con IPMN. Y estas son las características que incrementan el riesgo. Pero es importante tener en cuenta, como también lo mencionó la doctora Uribe, que no todas estas características tienen la misma magnitud. Entonces, la otra característica del análisis de regresión es que nos permite estimar la magnitud de cada una de esas variables de manera diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no es lo mismo tener un conducto pancreático principal dilatado a 6 milímetros que tener ictericia. Los dos son factores de riesgo, pero claramente sabemos que la ictericia tiene una magnitud más alta, provee un riesgo más alto para el desarrollo del carcinoma invasor. Esta es una representación gráfica de lo que estoy hablando. Las guías de Kioto de este año ratificaron, como ya lo hemos discutido, los mismos factores de riesgo divididos entre estigmas de alto riesgo y worrisome features, como nos lo mostró ya ahorita más temprano la doctora Uribe. Y en este diagrama, el objetivo mío es demostrar de una manera gráfica cómo son diferentes las magnitudes. Por ejemplo, en rojo vemos los estigmas de alto riesgo y vemos que la ictericia obstructiva está representada aquí con una burbuja grande y con letras
con letras más grandes y más sólidas, porque la magnitud de riesgo de asociación a displasia de alto grado o cáncer de esta característica es más alta que, por ejemplo, tener paredes engrosadas o con realce al contraste, que sigue siendo un factor de riesgo, pero un factor de riesgo con una burbuja un poco más pequeña. Por otro lado, la adenopatía está un poco en el medio, donde es un poco más, tiene un poco más de más alto riesgo que las paredes engrosadas, pero no tan alto como tener una citología positiva. Entonces, esto nos brinda un poco una representación visual sobre cómo esas características tienen un riesgo diferencial con diferentes magnitudes. El objetivo de un nomograma, entonces, es tratar de poner un valor objetivo y específico a esas diferentes características y esas magnitudes. Este es un ejemplo de un nomograma que vamos a ver ahorita en detalle más adelante, pero esencialmente lo que quiero mostrar aquí es que las tres características que están aquí resaltadas se ve aquí como la magnitud es diferente. ¿A qué me refiero? En un paciente específico, tener un componente sólido nos da 80 puntos, mientras tener pérdida de peso nos da solamente entre 30 y 40 puntos. Entonces, ambos son factores de riesgo, pero tienen diferentes magnitudes. Existen muchos nomogramas publicados ya desde hace más o menos 15 años que han estudiado muchas características de riesgo para el desarrollo de malignidad o de enfermedad avanzada en pacientes con IPMN. La mayoría de estos, como los pueden ver ahí, sin entrar en mucho detalle, concluyen que las características de las cuales hemos discutido, las cuales son bien conocidas por todos, siguen siendo las características recurrentes que siempre salen a relucir en estos estudios. CA19 nivelado, nódulo moral con realce al contraste, cambio abrupto del diámetro del conducto pancreático, etcétera, etcétera. Como pueden ver ahí, es más o menos todos los estudios vuelven a los mismos factores de riesgo. Entonces, en realidad es un poco la elección de cada quien, encontrar un nomograma en este momento que se acomode a la información que está disponible y tratar de utilizar ese nomograma para establecer un riesgo específico en un paciente determinado. Les voy a hablar un poco en detalle de cómo se construye un nomograma basado en un estudio que publicamos ya en otra vida, cuando todavía estaba haciendo yo mi fellowship de investigación hace ya más de 10 años. Publicamos un nomograma para predecir el riesgo de displasia o carcinoma invasor en pacientes con IPMN. Entonces, en este estudio utilizamos pacientes que habían recibido cirugía en Memorial y que además tenían radiología disponible para la revisión retrospectiva, para el estudio. Y analizamos 20 características en un análisis univariable y aquellas que tenían una significación estadística se incluyeron en el análisis multivariable. Y, como ya había mencionado, generamos un análisis de regresión para establecer el riesgo de tener un IPMN de bajo grado versus tener displasia de alto grado o tener carcinoma. Basado en esto, se construye una ecuación de regresión que nos permite ya establecer el nomograma y, como ya vamos a ver más adelante, construir lo que se llama una calculadora de riesgo, que es otro tipo de representación gráfica muy funcional para utilizar este tipo de ecuaciones. Esta es la ecuación, abajo se ve la ecuación de regresión que nos dio como resultado de ese estudio. Claramente se ve que las características que resultaron positivas en el análisis multivarial están incluidas aquí en rojo: componente sólido, pérdida de peso y diámetro, pero claramente se ve que esto es una ecuación que, si bien es útil, no es algo que podamos utilizar de forma práctica en la consulta. Nadie va a parar la consulta y sacar la calculadora científica y empezar a hacer cálculos exponenciales. No sería obviamente de ningún tipo práctico, pero si fuésemos a hacer el ejercicio en un paciente determinado, el riesgo de cáncer invasor, de acuerdo a esta ecuación, de acuerdo a este nomograma específico, se podría estimar basado en estos coeficientes que esencialmente expresan la magnitud de riesgo del componente sólido, en este caso, la magnitud del riesgo de pérdida de peso o la magnitud lineal del incremento del diámetro del quiste. Volviendo al análisis de cómo construimos estas son las características entonces que encontramos en el análisis univariado de los pacientes con IPMN de rama lateral y los pacientes, los factores en análisis univariado de los pacientes con IPMN del conducto principal y conducto mixto. En el modelo multivariado, las características
que encontramos que tenían una relación estadísticamente significativa con el desarrollo de enfermedad avanzada son estas que están ahí, y vale la pena notar lo que mencionabas hace rato, de acuerdo, con relación al tamaño de las burbujas, al impacto, al riesgo diferencial de estas características. Vemos que si bien la pérdida de peso tiene un odds ratio de 5.5, pues es un factor de más alto riesgo que el incremento del diámetro, pero no tiene un riesgo tan alto como tener un componente sólido que tiene un odds ratio de 46. Por otro lado, el modelo multivariado del conducto principal y mixto muestra estas características como los factores que tenían una relación estadísticamente significativa. Vale la pena mencionar que por la manera como construimos la ecuación en ese momento, el sexo femenino es un factor asociado, pero es un factor inverso. Nótese que el odds ratio es menor de 1. Entonces, en este caso, el sexo femenino es un factor, se considera un factor protector, y el sexo masculino realmente es el factor de riesgo. De nuevo, para mostrar entonces la ecuación, aquí que habíamos visto ya ahorita, en relación a los componentes del análisis multivariado que habíamos hablado. Se acabaron las estadísticas complejas. Entonces, un caso clínico para facilitar la situación aquí. Tenemos un caso muy típico, una mujer de 83 años, de 83 años, que se presenta sin historia de tabaquismo, sin historia de consumo de alcohol, sin historia de cáncer, y se presenta con un quiste pancreático totalmente incidental. La tomografía, como muchísimos pacientes que vemos de manera rutinaria. La tomografía abdominal muestra un quiste de 40 milímetros en la cabeza del páncreas, que no tiene ningún nódulo y no tiene ninguna dilatación del conducto principal. Para efectos de la discusión, asumamos, y con el perdón del doctor Barraza, asumamos que esto es un IPMN y no es ningún otro tipo de quiste, asumamos que es un quiste mucinoso para los efectos de la discusión. Y tenemos que tomar una decisión acerca de cómo manejar a esta paciente que es aparentemente saludable, tiene 83 años y tiene un quiste de 40 centímetros en la cabeza del páncreas sin ningún otro factor de riesgo aparente. ¿Cómo sabemos de una manera más o menos objetiva cuál es el riesgo de enfermedad avanzada en este paciente? ¿Cómo le vamos a hacer una recomendación a este paciente en la consulta? Porque al final del día, independientemente de cualquier otra cosa, la conversación es entre el médico y el paciente, y hay que tomar una decisión. Entonces, volviendo al homograma que ya habíamos visto, vemos que esta paciente no tiene ningún componente sólido, entonces no tiene puntos por ese lado. No tiene pérdida de peso, entonces no tiene puntos por ese lado. Y tiene un tumor que mide 40 milímetros. Entonces, por ese lado tiene más o menos unos 30 puntos. Están aquí abajo los puntos. De ahí, trazamos una línea que corta perpendicularmente la estimación de riesgo aquí, y vemos que de acuerdo a este nomograma, de acuerdo a esta ecuación, tiene una probabilidad, este quiste tiene una probabilidad de ser benigno del 75% y un riesgo entre el 5 y el 10% de tener enfermedad invasiva. La calculadora de riesgo es una manera, si vamos a utilizar historias clínicas electrónicas, sistemas electrónicos, la calculadora de riesgo nos permite exactamente saber esa estimación de una manera un poco más precisa. Es la misma fórmula, simplemente en lugar de hacer un homograma gráfico aquí con líneas, se pone la ecuación en un pequeño programa, en un pequeño software, y se puede hacer ese cálculo de manera más precisa. Entonces, en este mismo paciente, decimos, no tiene ningún componente sólido, no tiene pérdida de peso y tiene un quiste de 40 milímetros. Específicamente nos dice que la probabilidad de esta lesión de ser benigna es del 75%, la probabilidad de tener displasia de alto grado es del 17% y la probabilidad de cáncer invasivo es del 8%. Digamos, por ejemplo, que esta paciente regresa dentro de 1 año y medio o 2 años y ya tiene un tumor de 55 milímetros. Volvemos a hacer el mismo cálculo y podemos ajustar de esa manera, podemos ajustar el nivel de riesgo. Si ya si el tumor creció un poco más, entonces el riesgo va a cambiar un poco. Si además vemos que en una imagen subsecuente al año o al año y medio ya hay un componente sólido, entonces nos cambia también el riesgo y nos cambia la estimación y nos puede ayudar a tomar una decisión en el manejo de la paciente.
Otro ejemplo para discutir el nomograma de conducto principal. Entonces, este es un paciente también de 65 años, sin ninguna historia relevante, con un IPMN incidental que tiene dilatación del conducto principal en el cuerpo y la cola del páncreas, no tiene nódulos ni tiene masas asociadas. Este es el nomograma diferente, específico para los pacientes con involucración del conducto principal. Nos muestra que es un paciente que es obviamente del sexo masculino. Eso nos da, ya de entrada, nos da casi 50 puntos. No tiene historia de malignidad, no tiene componente sólido y no tiene pérdida de peso. Entonces, este paciente, simplemente por el hecho de ser hombre y tener una IPMN que involucra el conducto principal, tiene un riesgo de enfermedad invasiva más alto que el anterior, alrededor de acuerdo a esto, más o menos un 20%, 18%, y una probabilidad de tener una enfermedad benigna de alrededor del 35%. De nuevo, miremos la calculadora de riesgo, las mismas características nos dan esos valores de los que hablamos. Sin embargo, digamos, por ejemplo, que tiene en un CAT scan subsecuente, ya tiene un componente sólido, podríamos recalcular el riesgo y vemos que ya el riesgo de cáncer invasor va aumentando a medida que vamos incrementando estas características. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque por primera vez en la versión de este año de las guías de Kioto, como ya hemos discutido, se recomienda el uso de nomogramas en ciertas condiciones específicas. Específicamente, cuando en la sección donde se hace la revisión de los estigmas de alto riesgo y los worrisome features, se hace un llamado a lo que estábamos hablando. El uso de un nomograma en el caso en el que un paciente tenga más de un factor de riesgo nos va a permitir hacer un cálculo más o menos objetivo de la implicación de la presencia de esos múltiples factores de riesgo sobre el riesgo de la existencia de alto grado, de enfermedad de alto grado. Es decir, 1 más 1 no es necesariamente 2. Si alguno de esos factores de riesgo tiene una magnitud más alta, tener 2 factores de riesgo puede triplicar el riesgo, puede cuadruplicar el riesgo. El otro escenario en el que recomiendan el uso de los nomogramas es en los pacientes que tienen IPMN que está en observación. Entonces, el paciente con IPMN que no ha sido operado también es un paciente que debemos, obviamente, como todos sabemos, seguir muy de cerca y que tienen la posibilidad de progresar a esa enfermedad. Entonces, también existe la posibilidad de utilizar un nomograma para, de manera subsecuente en el tiempo, valorar ese riesgo de progresión a enfermedad más avanzada. Entonces, en resumen, espero haber sido relativamente claro en que los nomogramas no son más que herramientas prácticas que nos permiten estimar de forma objetiva el riesgo de enfermedad avanzada en pacientes con IPMN. Esta estimación objetiva del riesgo en concierto con otras variables clínicas tiene la posibilidad de asistir en la toma de decisiones en estos pacientes. Creo que discutimos que los nomogramas están construidos con base en ecuaciones de regresión que pueden ser muy fácilmente integradas en la historia clínica electrónica y que nos permiten además actualizar estas estimaciones de riesgo en tiempo real a lo largo de la historia natural del paciente. Como todos bien sabemos, no es un riesgo estático. Y como mencionaba también el doctor Cava ahora más temprano, el desarrollo continuo, estos no son herramientas estáticas, estos nomogramas son para actualizarlos permanentemente. El desarrollo continuo de estos nomogramas, actualizando con nuevos factores predictivos, tiene la posibilidad de mejorar nuestra capacidad de estimar el riesgo en estos pacientes. A medida que va pasando el tiempo, se pueden integrar otros factores a estos nomogramas que nos permitan incrementar la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de estas herramientas. Muchas gracias por su atención y podemos discutir cualquier pregunta al final. Muchas gracias a todos los ponentes. Nos pueden ir poniendo las preguntas aquí en el chat o levantar su mano. Si quieren les leo la primera. Dice, según los nomogramas mencionados sobre el riesgo, ¿debería indicarse cirugía de IPMN para no sobretratar? Para el doctor Camilo. ¿Me puede repetir la pregunta? No oí el final. Dice, según los normogramas mencionados, ¿sobre qué riesgo debería indicarse la cirugía en IPMN para no sobretratar a los pacientes? ¿Sobre qué riesgo? Claro. Es una pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? Y es una pregunta un poco filosófica,
No hay un número específico. El objetivo de un homograma no es proveer una indicación absoluta sobre se debe hacer cirugía después del 20% o se debe hacer cirugía después del 30%. Esa respuesta, esa pregunta solamente la puede responder el médico tratante y el paciente, de acuerdo a muchas cosas, de acuerdo a las características del paciente, a las comorbilidades, al riesgo quirúrgico que se estime, al tipo de cirugía que se vaya a hacer. Entonces, no, es una pregunta un poco filosófica. 20% de riesgo de enfermedad invasiva en un paciente de 50 años es muy distinto que 20% de riesgo de enfermedad invasiva en un paciente de 85 años. Entonces, el nomograma lo que nos permite es ponerle un número específico al riesgo de malignidad para ayudarnos a tomar esa decisión basada en las características individuales del paciente. El doctor Vidri tiene una pregunta. Doctor Vidri. Hola, buenas noches. Hola, Patricio y David y todos los exponentes. Muchas gracias, excelente. Yo tengo dos preguntas que nos hacemos todos los días en la práctica los que trabajamos con esto. En la era de información genómica y PanSeq, ¿cómo correlacionamos y aplicamos los resultados del PanSeq con los resultados de imagen y de ultrasonografía? O sea, si uno es alto riesgo y el otro es bajo o viceversa, ¿cómo estamos aplicando eso en la práctica, no? Porque vamos a dejar de operar en alguien que el PanSeq nos dice que es bajo riesgo de tener displasia de alto grado o malignidad, si tiene alto riesgo basado en morfología. ¿Y en quién estamos mandando PanSeq? Nosotros no estamos mandando PanSeq en todos nuestros IPMNs en este momento. Entonces, me encantaría la opinión del panel en esas dos preguntas. Doctor Cava. Sí, es una muy buena pregunta y una de las cosas que yo veo es la utilidad de la decisión y qué vas a hacer con la información y depende mucho de tu paciente. Yo estoy mucho más inclinado a mandarla en casi todos los pacientes. ¿Por qué? Porque esto afecta de alguna forma el seguimiento de los pacientes y esto afecta la forma en la que tú le vas a comunicar las noticias a los pacientes. Yo lo veo esto como un embudo, ¿no? Tu primer filtro va a ser las guías y la parte morfológica, pero como platicaba, no todos los pacientes caen en eso. Entonces, si yo tengo que decidir de alguna forma irme hacia una dirección, seguimiento, cirugía o seguimiento más agresivo, que quiere ser hacer un ultrasonido endoscópico antes o realizar una segunda biopsia. Entonces, para mí el análisis genómico juega una carta muy importante. Y también yo creo que como cirujanos, los que tenemos la opción de mandar esto, creo que estamos alimentando una base de datos y estamos alimentando un sistema que nos puede ayudar en un futuro a poder correlacionar mucho más esas cosas genómicas con muchas de las cosas estructurales que vemos. No sé si esto es suficiente, pero es más o menos como yo lo veo. También, Patricia. Para responder un ¿Quieres poco comentar? la pregunta, desde mi punto de vista, yo pienso que el análisis de PanCreaSeq nosotros tampoco lo mandamos de manera rutinaria. Para ser completamente honesto, es un poco, como decía David, es un poco la potestad, por así decirlo, del gastroenterólogo al final del día. Hay veces que lo mandan sin, en mi opinión, ser necesario. Hay veces que no lo mandan cuando podría ser muy útil. Pero una cosa importante es que a pesar de que quisiéramos que nos diera información más objetiva, el análisis del fluido pancreático usualmente nos puede dar información bastante, puede ser bastante específica, pero tampoco alcanza una gran sensibilidad hoy en día. Entonces, en el caso que mencionas, sería muy difícil, yo creo que para todos nosotros, ignorar una característica de alto riesgo, un paciente con estigmas de alto riesgo que tenga un análisis del líquido que sea no congruente. Yo pienso que en un paciente que sea un buen candidato quirúrgico con sin ninguna contraindicación quirúrgica, que se presente con un estigma de alto grado, realmente ese es el paciente que yo ni siquiera considero útil tomar ni siquiera hacer ultrasonido endoscópico en muchos casos, porque si ya tenemos una indicación,
por decir algo, un nódulo con realce de contraste o se presenta con ictericia o una lesión que por características morfológicas nos da ya una indicación de alto riesgo. Lo único que vamos a hacer es confundir la imagen un poco y además exponer al paciente a un riesgo, bien sea bajo, a un riesgo de complicaciones asociadas al procedimiento. Entonces, en general, esos son los pacientes que yo, cuando vienen, aquí en nosotros nos llegan por dos lados. Hay pacientes que llegan directo a cirugía y hay pacientes que llegan por gastroenterología. Si el paciente viene directo donde mí, yo ni siquiera los refiero para un ultrasonido endoscópico, si tiene indicaciones ya morfológicas claras. Roberto, yo voy a ser un poco más pragmático y tomo las prerrogativas de moderador para un poco aclarar el tema y también, ¿no?, hago mi disclosure acá. Soy coautor en muchos de los papeles de PancreaSeq. PancreaSeq, de hecho, y no quiero hablar de PancreaSeq porque es un término, es una marca, digamos, registrada, es un producto comercial, pero de todos los paneles ahí disponibles es el que más se ha publicado, con más de 1000 pacientes, más de 300 pacientes, 400 y pico de pacientes resecados, o sea, hay prueba confirmatoria en el espécimen resecado. Y dependiendo de qué estás analizando, porque por un lado, el estudio molecular te puede ayudar a diagnosticar qué tipo de quiste estás manejando. Las imágenes que ha presentado el doctor Barraza son fenomenales, pero esas son las características, las típicas. Usualmente, a veces, a pesar de la mejor resonancia con contraste de corte fino, multifásica, etcétera, no sabes con qué la estás lidiando. Y el análisis molecular te puede decir que una sensibilidad por encima del 97% estás lidiando con un IPMN, con un quiste mucinoso, si es un quiste neuroendocrino o es un SPM. Y si tienes CDKA mutation, de repente otro tipo de diagnóstico. O sea, te dice qué tipo de quiste estás. Luego te dice el segundo componente, que te dice, en este quiste de IPMN hay mutaciones de alto riesgo. PTEN, MAPK3, SMAD4, etc. Y esa sensibilidad y especificidad es por encima del 92%. O sea, los estudios moleculares, cuando se realizan y tienes buena muestra, son mucho más altos en accesibilidad y especificidad que cualquiera de los criterios anatómicos que te pueda registrar. Ya que estamos hablando tanto de las guías de Kyoto, yo les recomendaría que lean en la parte de los niveles de evidencia. Todos los niveles de evidencia de las guías son niveles C y D, excepto 2, que tienen nivel B, basado en la evidencia. Y uno de ellos es los marcadores moleculares. Y el otro es el criterio de tamaño para el grado de potencial riesgo de movilización. Todos los demás son criterios de baja evidencia en realidad. Pero en una discusión en paneles más grandes con gente que han sido autores de esto, incluyendo el doctor Fernández del Castillo, que debo decir a la audiencia no pudo reunirse con nosotros en esta oportunidad por una cuestión de emergencia, pero hemos debatido al respecto porque desde 2016 con el Sendai Criteria hasta el 2024 son casi 20 años que seguimos reciclando los mismos parámetros. No, creció 5 milímetros en 2 años o no, más bien ahora creció 2.5 en un año, ¿no? O sea que es exactamente lo mismo, solamente que en un intervalo más corto. Seguimos hablando de que si el conducto pancreático es de 10 milímetros o de 5 a 9, etc. Seguimos reciclando componentes morfológicos. Y yo les pregunto una cosa a la audiencia muy claramente. Los quistes no saben qué tamaño son ellos. Es irracional pensar que un quiste de 9 milímetros se va a portar bien, mejor dicho, un IPMN con dilatación del quiste principal, a 9 milímetros se va a portar bien y cuando cumple 10 milímetros, ahora sí se va a convertir en un cáncer invasivo. O que un quiste pancreático mide 2.9, pero el siguiente año cuando es 3 centímetros, ahora sí va a desarrollar, o sea, estamos tratando de obtener surrogates, marcadores morfológicos para identificar un comportamiento biológico. Yo les pregunto, ¿cuál es la mejor manera de identificar un componente biológico? Con marcadores biológicos. Estamos por publicar un papel que hemos analizado los quistes con mayores de 3 centímetros. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un quiste de más de 3 centímetros tiene mayores riesgos de convertirse en cáncer que uno de 3 centímetros? En el papel que estamos sacando, hemos comprobado que casi el 40% de ellos tienen una mutación genética de alto riesgo. Llámese TP53, SMAD4 y todas las que ha mencionado el doctor Cava. Y en el 20% de estos pacientes con más de 3 centímetros tienen
co-ocurrencia de 2 o más mutaciones, ¿sí? Entonces, en todos los factores anatómicos, morfológicos, hay una explicación biológica. Habiendo dicho eso, yo creo que, dado que estamos dando una presentación para la comunidad latinoamericana, no se puede pretender que se utilice de manera indiscriminada marcadores biológicos cuando no hay acceso a ella. Pero para responder tu pregunta de manera concreta, y un poco haciendo eco a lo que dijo el doctor Correa, si el paciente tiene factores de alto riesgo, ese paciente tiene que estar en sala de operación. No hay otra razón por qué no, porque sabemos que con factores morfológicos de alto riesgo y el paciente es joven y tiene un buen estado físico y tiene una cirugía o un riesgo quirúrgico aceptable, tiene que llevar a sala. Pero sabemos que la mayoría de los pacientes tienen ausencia de factores de alto riesgo o factores worrisome features, factores preocupantes, y en eso recomendamos seguimiento. Y a veces recomendamos seguimiento por muchos años y están los pacientes que tienen ninguno de esos factores. En esa población es en la que nosotros hemos incorporado el uso de PancreaSeq. Si un paciente tiene worrisome features y le vamos a hacer una EUS biopsy, es en todos los pacientes que nosotros le tomamos muestra al quiste, mandamos a PancreaSeq. Y con una sensibilidad de menos del 50% en la citología, yo diría de que es mejor mandar a PancreaSeq que esperar que el citopatólogo te responda con células con atipia, que todos sabemos acá que es súper inespecífico. Y la verdad es que inclusive en Estados Unidos hay probablemente 2 citopatólogos expertos a nivel nacional que te pueden dar un diagnóstico con un poquito más de sensibilidad que eso. Entonces, yo cuestionaría que el hecho de que lo que hacemos con los factores morfológicos y las guidelines de Kioto es lo mejor que podemos hacer con los recursos que podemos acceder a nivel mundial, que es resonancia magnética, econdoscopía, etc. Pero si hay acceso a marcadores biológicos, no hay razón por la cual no se debería utilizar. Cuando es un clear lab, es un sent out, está aprobado por el seguro, no lo tiene que pagar el paciente, pero lo haría yo en los pacientes con worrisome features. Porque ahí te puedo mostrar una cantidad de pacientes que con worrisome features, en vez de terminar en surveillance, terminan en cirugía, porque tienen las mutaciones de alto riesgo. ¿Sí? Puedo nada más agregar algo. Hasta un tercio de los pacientes con muestras, las muestras son inespecíficas y se tienen que repetir. Entonces, para mí, el someter un paciente a 2 muestras de ultrasonido endoscópico con la probabilidad de no tener un resultado es mucho peor que decir que no lo llevaste a cirugía por un high risk feature, ¿no? Entonces, cada vez que yo mando también un EUS, he tenido una relación mucho más cordial con los gastroenterólogos y entender, porque mucho de esto es de seguros y el costo, es entender cómo hacerlo para poder tener esa información. Y después, muchos de estos pacientes acaban en cirugía. Entonces, a mí me sirve institucionalmente y en mi práctica para entender cuál es mi correlación de la interpretación de esos riesgos, ¿no? Gracias. Una pregunta más para el doctor Barraza, que me la mandaron por un chat, pero creo que solo me llegó a mí. ¿Qué tipo de imagen recomienda de seguimiento y por cuánto tiempo recomienda usted que se haga seguimiento a los pacientes con IPMN? Que es un tema debatible en las guías, ¿cierto? Sí, es una excelente pregunta. En cuanto a la modalidad de imagen, los estudios iniciales decían tomografía es igual de bueno que resonancia o al menos no es inferior. Hoy por hoy, resonancia si está disponible es la primera opción. En cuanto a la temporalidad de vigilancia, bueno, las últimas guías lo estratifican inclusive por edad. Es decir, las guías del Colegio Americano de Radiología dicen, bueno, si el paciente es mayor o menor de 65 años y tiene este tamaño, entonces hacemos 3 contra 6 contra 12 meses. Pero si son mayores de 80 años, bueno, ¿qué tanta necesidad hay de seguirlo evaluando? Se platica con el paciente, que era algo que habíamos platicado o que se había mencionado hace algunos minutos, ¿no? ¿Qué tanto vamos a decir tratar estas lesiones en pacientes mayores? Correcto. Creo que vale aclarar ahí también de que en Estados Unidos por lo menos hay 3 guidelines, ¿no? Las del AGA, las del ACG, la Academia de Gastroenterología Americana, el Colegio Americano de Gastroenterólogos o ACG, y se utilizan obviamente las internacionales de Fukuoka y lo de Kioto. Y es un debate muy importante, ¿no? Pero creo que es importante aclararle a la audiencia. Los pacientes con IPMN, inclusive aquellos que son resecados, es un field defect, ¿no? O como mencionó el doctor Barraza. Y esos pacientes tienen un riesgo incrementado, no solo de desarrollar otro IPMN, pero también un riesgo de hasta casi 8%
a lo largo de su vida desarrollar un panning-derived pancreatic cancer, o sea, un cáncer de páncreas esporádico asociado no al IPMN, pero sino al panning, o sea, al cáncer convencional esporádico de páncreas. Entonces, estos pacientes, si tienen un riesgo quirúrgico aceptable, y eso lo define, como dijo el doctor Correa, el cirujano con el paciente, este punto de corte puede ser hasta que cumplan 75, 80, 85, 90. Nosotros tenemos pacientes que a veces tienen 80 años y son instructores de spinning y quieren seguir haciendo seguimiento porque si desarrollan cáncer de páncreas quieren que se les opere. Entonces, es una comparación personal, pero existe un riesgo persistente de no solo desarrollar otro IPMN en los resecados, pero sino también desarrollar cáncer primario de páncreas no asociado al PMN, pero al panning. Hay otra pregunta en el chat, ya para finalizar, al doctor, se lo voy a hacer a la doctora Uribe y al doctor Correa después. El doctor Reaño pregunta, con un quiste de páncreas de 3 a 4 centímetros, me imagino que esto es un IPMN, sugestivo de IPMN, y con crecimiento de 2.5 a 5 milímetros. En el entendimiento de este nuevo concepto, ¿se suman los criterios y se eleva el riesgo de high grade o high CT grade? Sí, en realidad está en los Worrisome Features, ¿no? Pero digamos en los estudios, en las revisiones, viendo el riesgo relativo, viendo el odds ratio, en realidad no sería tan elevado, ¿no? Por eso es que digamos que no tiene tanta significancia sumar estos dos, ¿no? Yo creo que es más importante tener un estigma de alto riesgo que el tamaño del quiste o el crecimiento del quiste, ¿no? No sé si el doctor Camilo Correa está de acuerdo conmigo. En realidad no se vio en los estudios que han concluido en esta guía que tuvieran realmente estadísticamente significativos o riesgos relativos elevados. Camilo, ¿podemos poner esto en el normograma y a ver cuál es el riesgo? Exacto, allá precisamente a ese punto iba. O sea, es cuestión de estimar el riesgo, es una acumulación de riesgos y que en últimas nos da como el riesgo acumulado. Yo pienso que, como decía ahorita, la actualización de todos estos nomogramas con esos factores de riesgo, que estoy seguro que ya hay algunos que están por salir publicados, nos va a dar un poquito más de información. Hay estudios que han mostrado, creo que hay un estudio reciente del grupo de Verona que muestra que, de hecho, de muchos de los factores que consideramos de alto riesgo, worrisome features, el cambio, el crecimiento o el desarrollo de una característica nueva, el cambio en las características del quiste es uno de los factores asociados más frecuentemente al desarrollo de malignidad. Como decía Patricio, pues si estamos hablando de 2.5 en un año o 5 milímetros, o sea, estamos realmente hablando de cosas de medidas muy pequeñas, pero yo pienso que el concepto de un quiste que está cambiando en el tiempo sí debe ser un red flag. En el contexto de otros factores de riesgo, sabemos, como dice la doctora Uribe, hay otros factores que son mucho más de una mayor magnitud, pero en la ausencia de otros factores de riesgo, un paciente que empiece a demostrar cambios es un paciente que yo en mi mente me empiezo a preocupar un poco más cada vez. Excelente. Doctora Del Ángel. Solamente quería como complementar con respecto a la parte que estábamos mencionando de la morfología y de las imágenes. Aquí en Latinoamérica realmente a veces es frecuente que los pacientes vengan con estudios de fuera y que traigan, por ejemplo, una tomografía y nosotros dentro de nuestras instituciones hacemos resonancia. La pregunta es más bien para el doctor Gustavo, si viéramos algún cambio morfológico, ¿realmente es valorable cuando tenemos estudios diferentes o qué es la recomendación al respecto? Excelente pregunta. Puedo hablar desde la perspectiva en la que me encuentro, que es que en la institución en la que estoy, si un paciente digitaliza su información y la imagen no tiene estándares diagnósticos, el estudio se repite. Eso la verdad evita mucha problemática porque entonces inclusive si es parcialmente valorable puedes ver cómo ha cambiado esta lesión si repites el estudio dentro de la institución en la que te localices, lo cual considero una buena estrategia. Excelente, doctor Barraza, y a todos los panelistas, muchísimas gracias, doctor Correa, doctor Del Ángel, doctor Uribe, doctor Cava, y a todos los presentes, muchísimas gracias por su participación.
Estamos ya sobre la hora. Una vez más, los invito a participar en el meeting de HPA el próximo año en Miami, pero también a tomar oportunidades de que presentamos inicialmente de la membresía, aplicando a los Travel Grants, a los Observership Grants y a los Research Grants que están disponibles para todos ustedes. Todo eso por ahora y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Patricio. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.